nuestro amigo Michel Arronte ya está listo desde Los Ángeles para hablar sobre el entrenamiento deportivo en el béisbol. Con los buenos días, Michel. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te has sentido? Muy buenos días, Luis Adolfo. Tú sabes, ahí con problemas con la presión y el caramba, pero ya todo está estable, bajo control. Déjame hacerte una pregunta. Hay muchas personas que me estaban preguntando que a qué hora sería la conferencia. No sé si podrías compartir el link en mi muro para que la gente se dé cuenta, las personas que me han preguntado. Claro, claro que sí. Ya está compartido en tu página y en 2 páginas más. Está compartido la conferencia. Así que ya podemos arrancar. ¿Cómo sería el tema? Es básicamente entrenamiento deportivo en el béisbol desde la niñez. La primera pregunta, Michel, ¿cómo es la base del entrenamiento deportivo en el béisbol en los niños, empezando, no sé, desde los 5 o 6 años? ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la formación integral de un atleta de alto rendimiento hay que tener en cuenta la dirección de la carga de entrenamiento y el diseño de jugador que tú quieres formar. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, hay que partir de la base de que hay una serie de ejercicios que están muy bien estructurados, muy bien ordenados, muy bien diseñados por etapas, o sea, según la etapa que va atravesando el niño. Digamos, en la etapa de 6 a 14 años hay una serie de ejercicios determinados que no se deben de violar, porque cuando se violan, por ejemplo, vamos a ponerte de 6 a 10 años, por ejemplo, cuando se violan los ejercicios de coordinación, los ejercicios de flexibilidad, siempre después, las etapas ulteriores, cuando el atleta pasa las categorías, siempre esto le va a traer problemas. Entonces, hay ejercicios que son clave y que son básicos. En esta etapa de 6 a 10 años, por ejemplo, ejercicios de coordinación, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de reacción, de agilidad, de velocidades cortas. A veces vemos a los entrenadores que a los niños de 10 años, de 9 años, de 11, 12, 13 años, los mandan a correr resistencia y a hacer resistencia y resistencia y resistencia. Y el componente de la resistencia en la carga de entrenamiento, cuando tú le quieres dar forma deportiva a un atleta, que tú estructuras un macrociclo de entrenamiento. Un macrociclo de entrenamiento, digamos, es entrenamiento en largos, o sea, en meses. Tú creas una base desde el punto de vista cardiovascular con la resistencia, una pequeña base, y después los componentes de la resistencia te van a mantener ese elemento que tú quisiste desarrollar, que era el cardio. ¿Cuáles son los elementos de las variantes de la resistencia? Las modalidades: resistencia a la velocidad y resistencia a la fuerza. Un niño de 10 años no está capacitado para correr en resistencia más de 10 minutos. ¿Por qué? Entonces, vamos, espera un momentico. Entonces, usted se recomienda entonces que los entrenadores, cuando están entrenando niños en el béisbol, desde los 6 a los 10 años, no se recomienda entonces alto ciclo de resistencia. ¿Eso es lo que te está diciendo? Es correcto porque cuando tú invades al sistema cardiovascular con grandes dosis de resistencia, con muchos minutos en resistencia, ¿qué es lo que sucede? Que el corazón comienza a latir a un ritmo muy acelerado, comienza a pedir un nivel de oxígeno a la sangre que la sangre no es capaz, no puede llevarle, y se van creando pequeñas grietas en el corazón, producto de esa insuficiencia desde el punto de vista respiratorio, que al final puede dar al traste con un derrame cerebral o con un infarto cuando el muchacho tiene 18, 19 años. Esos casos se han visto, créeme que se han visto mucho. Por ejemplo, en el fútbol americano se ven mucho los infartos y los derrames cerebrales. Y es por eso, porque los niños en edades tempranas se les invade el sistema cardiovascular con altas dosis de resistencia. Entonces, el béisbol es un deporte de reacción, de agilidad, de velocidad, de explosión. Entonces, pues los ejercicios deben de ir encaminados desde que el muchacho comienza en el deporte a mejorar esas condicionales físicas. Con la resistencia a la fuerza, usted puede mejorar el cardiovascular. Con la resistencia a la velocidad,
el niño puede resolver también los problemas cardiovasculares. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, pero entonces vamos por parte. Es decir, poca resistencia en los niños para el entrenamiento deportivo de béisbol en edades tempranas, ¿cierto? Poca resistencia, o sea, resistencia, pero con sus modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? ¿Cuáles son esas modalidades? Las modalidades son resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad. Ya sé que no me entiendes bien cuando digo resistencia a la fuerza. Cuando tú pones al muchacho a correr en velocidad, tramos largos, en velocidad, eso es resistencia a la fuerza. Cuando tú lo pones tramos cortos a correr en velocidad, pero con bastante volumen, eso es resistencia a la velocidad. ¿Sí me entiendes? Ok. Tramos largos en velocidad es resistencia a la fuerza. Tramos cortos es resistencia a la velocidad. Por eso, ¿a qué edades entonces se recomiendan esos dos ejercicios? ¿A qué edades? A partir de los 7 años, a partir de los 7 años, y te diría que hasta los 15, 16 años, todo lo que tenga que ver con acelerar. Y te repito, el béisbol es un deporte de velocidad, de reacción, de agilidad, que cada vez apela menos. Se está cayendo el celular. Sí, ¿y ahí me ves? Sí. Ok. Es que me llaman por teléfono, vibra el celular. Mira, a ver ahora. Sí, te veo bien. Ahora sí, continuemos. Sí, pero te escucho bajito. Continuemos entonces, continuemos. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, te escucho bien. Ok. Continuemos entonces con los ciclos de entrenamiento, continuemos. Sí, en la etapa, por ejemplo, de los 10 años. Espérate, Luis Adolfo, espérate. De los 10 años a los 14 años, a los 15 años, ejercicios de pliometría. ¿Qué cosa es pliometría? Muchos saltos, muchos ejercicios de explosión. ¿Por qué? Porque a través de la explosión es que surge la velocidad. Cuando, por ejemplo, tú arrancas el carro para que arranque tiene que tener una explosión. Bueno, el músculo funciona igual cuando vas a despegar, cuando vas a correr en velocidad. A través de la fuerza, de la explosión, es que surge la velocidad, independientemente de la fórmula de solución que hablábamos el otro día, de frecuencia de movimiento más longitud de paso, que es igual a velocidad. Pero hay que crear una base para llegar a alcanzar una buena frecuencia y una buena longitud de paso. ¿Cómo podemos alcanzar una buena longitud de paso y una buena frecuencia? A través de los ejercicios pliométricos. Está demostrado que son ejercicios que son capaces de transmitir gran cantidad de energía en esta etapa, digamos de 10 a 15 años. Fuerzas reactivas. Tú pones al muchacho a correr por arriba de vallas, eso es fuerza reactiva. Un muchacho saltar, eso le favorece la explosión y la potencia en las piernas. ¿Sí me entiendes? Los ejercicios de coordinación los van a ver desde los 6 años hasta los 46. Son condicionales que siempre el atleta debe de realizar en todas las etapas de la preparación, en todas las categorías. Son dos componentes de la preparación que siempre tienen que estar presentes. La flexibilidad, ejercicios de elasticidad y los ejercicios de coordinación. Esos dos ejercicios deben ir acompañados de qué? Es decir, se hacen los ejercicios de eso, pero además de esos ejercicios, ¿qué más se le enseña al niño en esas etapas? Te estoy hablando desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista técnico, bueno, todos los aspectos técnicos que se vayan a trabajar con el niño, los aspectos biomecánicos, incluso los aspectos tácticos, psicológicos. Yo te hablo desde el punto de vista físico, que es la base de la formación integral de los muchachos. Cuando tú quieras ver un atleta completo, redondo, un atleta que, por ejemplo, que corra, que tire, que tenga power, todo eso se logra con la preparación física. Entonces, ¿por qué te hablo y hago tanto énfasis en la preparación física?
porque cuando se hace un trabajo desordenado desde el punto de vista físico, después eso a la postre, cuando los sistemas llegan a conformarse en el atleta, el muchacho llega a 18, 19 años, por algún lugar, este trabajo desordenado, créeme que va a salir. Es el caso de los países, se ven países, no voy a mencionar nombres, pero la gente a veces se siente muy aludida y la gente es un poco susceptible. Pero hay muchos lugares donde tú ves peloteros que son incluso, llegan a ser estrellas. Tremendo power, pero no tienen brazos. Sí, sí. Tienen brazos, pero no corren. Corren, pero no tienen power. Yo conozco estrellas en el béisbol que han sido estrellas en el béisbol nada más que porque dan un rol. No corren, no tienen brazos. O sea, eso es producto de estos trabajos desordenados. Yo te decía, como te comencé a hablar de los componentes de la carga de la preparación, del diseño de jugador que tú quieres formar. Estaba hablando de todos los componentes de la carga de la preparación y la importancia. El sonido, tu sonido está un poco bajito. ¿Será que puedes acomodarlo? Sí, yo te escucho muy bajito también. Sin embargo, el teléfono tiene todo el volumen. Sí. ¿Tú me escuchas? Sí te escucho, pero ahorita pasó algo cuando te entró la llamada, parece que el sonido se movió, no sé, pero te escucho. Sí, un amigo de Italia que me llamó y un entrenador de Italia que me llamó y acabó con esto. No sé qué podemos hacer. Ahí está bien, ahí está mejor. Pero es que no se quiere. Espera. Ajá, ahí me escuchan. Ahí te escucho, ahora sí. Mira, no, te preguntaba entonces, eso lo hablábamos la otra vez también, de que eso determina muchas veces cuando no se dan estos ciclos de entrenamiento adecuados, que muchos peloteros batean, pero no tienen velocidad, es decir, no tienen las herramientas básicas o todas las herramientas que necesitan para ser estrella en el béisbol, ¿cierto? Entonces, eso lógicamente se da porque no hay un ciclo de entrenamiento adecuado desde pequeños. ¿A eso se refiere? Claro, porque no hay, porque no se hizo un trabajo bien ordenado, bien organizado desde el punto de vista físico. Fíjate cuántas veces viene a colación la palabra preparación física, físico. ¿Cuántas veces te he hablado de esa palabra? Porque la preparación física y la preparación psicológica son elementos que son claves en este deporte, sobre todo la preparación física. Cuando un muchacho, un pelotero, está fuerte, está rápido, está ágil y está potente, lo técnico es lo más fácil de resolver. Incluso más fácil que su preparación psicológica. ¿Por qué? Porque el éxito fundamental de un deportista de alto rendimiento, no tiene que ser ni de un pelotero, consiste en el carácter individual de su preparación. ¿Cuántas veces tú no has visto en campos de entrenamiento a muchachos que son incluso buenos bateadores y lo más que se trabaja con el muchacho es bateo y bateo y bateo? Sin embargo, el muchacho no es bueno, no tiene buenas manos, no le llega la bola para la mano de la almohadilla, para la mano del guante. ¿Por qué? Y sin embargo, lo que se trabaja es bateo y bateo y bateo, pero no se hace un diagnóstico a ver por qué el muchacho es lento para la almohadilla. ¿Ya me entiendes? Para la mano del guante, a través de un test pedagógico que revele si hay un déficit de fuerza, por ejemplo, en la pierna izquierda. Entonces, un trabajo bien ordenado, teniendo en cuenta el carácter individual de la preparación, da traste con que el muchacho después se forme con los componentes que tienen que formarse, o sea, completo. ¿Ya me entiendes lo que te quiero explicar? Pero sin embargo, esta parte del desarrollo de la parte individual de la preparación, el béisbol prácticamente la deja pasar por alto, a diferencia de otros deportes, y no la trabaja. Por ejemplo, usted que es cubano, en Cuba vemos, por ejemplo, que se hace eso que usted está manifestando, ¿cierto? En Cuba, antiguamente se hacía. Hay que tener en cuenta, me has hablado varias veces por fenómeno de Cuba, hay que tener en cuenta que el béisbol cubano está sufriendo una metamorfosis. El béisbol cubano no es el mismo de hace 20, 30 años atrás. Todos los trabajos científicos experimentales que se llevaron a cabo en la estructura del alto rendimiento, en la pirámide del alto rendimiento en Cuba, eso se fue a bolina. ¿Por qué? Porque con la caída del campo socialista, la muerte de Fidel Castro, todas esas cosas dieron al traste a que los peloteros cubanos se vayan del país,
se van del país de manera masiva. Yo creo que tienen 150 y pico en todo el sistema de grandes ligas, desde clase A, desde liga rookie hasta grandes ligas. ¿Qué país aguanta eso? Un país con 10 millones de habitantes. ¿Tú sabes lo que cuesta ser una estrella? Tú tienes idea de lo que cuesta crear un atleta de alto rendimiento para que después cuando el muchacho tenga 17, 18 años, 16 años, el muchacho se vaya del país. Imagínate, no hay sistema que aguante eso. Sistema del deporte, digo. Entonces, Cuba ya no tiene los mismos resultados, no solamente en el béisbol, sino en los otros deportes también, por problemas que prefiero ni hablar. Pero son problemas que todo el mundo sabe, problemas muy profundos, muy evidentes, y que el país no lo puede resolver. No lo puede resolver. Ahora, Michel. Seguir hablando de esto es entrar en un trama casi que político. Sí. Oye, Michel, entonces, volviendo al tema del entrenamiento, después que el niño se hace un ciclo, o sea, usted como dice, se hace una preparación personalizada de ese muchacho, después que pasen los 10 años, ya, ¿qué viene? ¿Qué viene después de los 10 años en adelante? ¿Qué tipo de ejercicios puede haber más carga en el tema de resistencia? Ya después de los 10, 12 años. Sí, pero siempre, ya te digo, las modalidades de la resistencia. Resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, ejercicio de reacción, de agilidad, de velocidades intermedias, velocidades cortas, velocidades lag, todo lo que tenga que ver con acelerar. Ejercicios pliométricos en esta etapa. Ya te hablé ahorita de los saltos y de las carreras, de la fuerza reactiva por arriba de las vallas. Y sobre todo desde el punto de vista psicológico, hacer énfasis en los ejercicios ideomotores, en los ejercicios abstractos, en los ejercicios de representaciones mentales, que son cosas, como te dije anteriormente, que en estas edades muy rara vez el béisbol las trabaja. El éxito fundamental de un deportista tiene mucho que ver con su preparación psicológica. Un pelotero que no tenga, por ejemplo, confianza en sí mismo, todo el mundo sabe que no va a ningún lado. Miguel, otra cosa, vemos también muchas veces que, bueno, actualmente se ve en grandes ligas que hay pocos peloteros con velocidad, es decir, con esa velocidad explosiva que muchas veces es innata, pero también se tiene que hacer una preparación. ¿Cómo hacer que un pelotero que tiene las aptitudes para tener velocidad tenga mayor velocidad al momento de estar entrenando? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cómo es el fundamento? La velocidad surge de una fórmula de solución que no es más que frecuencia de movimiento más longitud de paso es igual a velocidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Los ejercicios que están diseñados en este paso, que estamos hablando de 10 a 14 años, los ejercicios de frecuencia de movimiento, de frecuencia forzada. ¿Qué cosa es frecuencia forzada? El muchacho corre por una loma para abajo, eso le forza la frecuencia de las piernas, de los pies. Eso es frecuencia forzada de movimiento. Cuando tú pones al muchacho a correr a favor del peso de una liga hacia adelante, eso es frecuencia forzada. Entonces está demostrado que un buen entrenamiento de frecuencia forzada de movimiento, después a los 16 años el muchacho puede disminuir de 3 a 4 milésimas de segundo en la prueba de 60 años. Entonces, si el muchacho cuando pasa la etapa de 14 a 18 años, que es cuando se dice en teoría que el ser humano es cuando alcanza la mayor longitud de su paso, la etapa de 16 a 18 años. Pero bueno, de 14 a 18 años, vamos a hablar. Tú haces los ejercicios para mejorar la zancada, la longitud de paso. Y el muchacho, de hecho, mejora la longitud de paso. Para la prueba de 60 yardas no mejora el tiempo. ¿Por qué no mejora el tiempo? Porque le falta frecuencia. ¿Por qué le falta frecuencia? Porque el muchacho no hizo el ejercicio de frecuencia pulsada de movimiento que tenía que haber hecho en la etapa anterior. Entonces, en esta etapa de 10 a 14 años, los ejercicios de frecuencia de movimiento y de frecuencia pulsada, la frecuencia de movimiento son los ejercicios de la escalerita. Tú ves los videos ahí en las redes sociales, estoy seguro que lo has visto. La escalerita en el suelo, los muchachos moviendo, coordinando los pies, moviendo las piernas y los codos, eso es frecuencia de movimiento. Correr por una loma para abajo es frecuencia forzada. Correr a favor del peso de la liga es frecuencia forzada. Entonces, frecuencia de movimiento
y frecuencia forzada de movimiento. Mas después los otros ejercicios que tú hagas de 14 a 16 años, 18 años, para mejorar la longitud del paso. Pero tú venías haciendo también los trabajos biométricos, los saltos, las carreras por arriba de la valla, eso va a mejorar la zancada. El 90% de los muchachos que no hacen el tiempo de 60 años es por una razón. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 metros la zancada se acorta. ¿Y por qué se acorta? Porque disminuye la elevación de la rodilla. ¿Y por qué disminuye la elevación de la rodilla? Porque a ese muchacho le faltó un componente vital de la preparación, que no es más que la resistencia a la fuerza. ¿Ya me entiendes? Perfecto, entendido completamente, Michel. Pero entonces, ¿cuándo ingresa el trabajo con pesas en el entrenamiento del deportista? ¿Cuándo debe ingresar ese? Usted de pronto hemos visto en sus videos que es un poco enemigo de las pesas, pero ¿cuándo ingresan ya las pesas al tema del entrenamiento deportivo en el pelotero? ¿Desde qué edad más o menos? Yo no soy enemigo de las pesas. Las pesas son muy buenas, pero también son un arma de doble filo. Las pesas los muchachos las deben de comenzar a hacer con un sistema de barras y de discos, incluso con sistemas científicos bien agresivos, después de los 17 años. ¿Por qué después de los 17 años? Porque el sistema locomotor, el aparato locomotor, el ser humano lo deja hasta última hora para terminarlo de conformar. No es hasta los 17 años que no se forma este sistema locomotor. Entonces, si tú agredes al sistema con barras, con discos, de una manera muy agresiva, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, tú le metes barras y discos acá en la espalda, bien agresivos, con bastante peso, acá en los hombros, ¿y qué es lo que sucede? Que el béisbol se enmarca en una problemática rotacional donde todas las rotaciones tienen que tener la mayor calidad posible. Y las rotaciones son alrededor del eje, que es la columna. Entonces, tú meterle esa cantidad de peso arriba en los hombros de los muchachos, la columna se desvía y estas rotaciones pierden calidad. Entonces, en esas edades de 15, 16 años, antes de los 17 años, vas a afectar los grados de extensión y de flexión de las articulaciones. ¿Por qué? Porque la parte noble del cartílago, hay una transición de cartílago a hueso, ¿no? Se está formando el cartílago, se está convirtiendo en hueso. Entonces, esa nobleza del cartílago se deforma y afecta los grados de extensión y de flexión en las articulaciones, y los dolores de codo después a veces son hasta irreversibles. El muchacho tiene 17, 18, 19, 20 años, incluso tan grandes ligas, y un dolor del codo, un dolor en el codo que es lo más grande del mundo. Vamos a analizar la distribución de la mecánica de acción del brazo, la tiene buena. Los planes de entrenamiento están adecuados. Oye, ¿por qué le duele el brazo y por qué se chivó el codo? No se sabe por qué. Tenía 14, 13 años, 16, 15 años, usted estaba invadiendo el sistema locomotor con grandes dosis de peso. Muchas personas dicen, ese tipo está loco, está hablando. Las pesas sí se pueden hacer y las pesas se hacen. No, eso es lo que dice la ciencia. Es muy difícil que tú veas, por ejemplo, un pesista que sea. Es difícil, ¿verdad? ¿Un pesista que qué? Que sea alto, de estatura, de tamaño. Sí, es difícil. Es difícil. Entonces, las pesas en el béisbol son un arma de doble filo. Hay que saber cuándo hacerla y hay que saber cómo hacerla. Cuando usted va al gimnasio, el músculo se hipertrofia, se inflama. Si usted detrás del gimnasio no hace ejercicios de reacción, agilidad y velocidades cortas, la pesa va a trabajar en contra. Porque te va a poner voluminoso, pero te va a poner lento a la hora de hacer el swing de brazo para tirar, o a la hora de hacer el swing pateando. Te pone lento, te pone voluminoso, pero te pone lento. ¿Por qué? Porque no descompensaste el trabajo de fuerza con pesas. ¿Con qué se compensa el trabajo de pesas que usted plantea? Estoy explicando. Con ejercicios de reacción, de agilidad, de velocidades cortas, de ejercicios hidrodinámicos, nadar mucho, ejercicios en la piscina, en la playa. Son ejercicios que, o sea, ese trabajo de las pesas te va a relajar el músculo. O sea, la atrofia del músculo cuando se está entrenando a través de la pesa, como usted manifiesta que hacerlo después de los 17 años, hay que complementarlo con trabajos
de los ejercicios que usted llama reacción, agilidad, velocidades cortas, todos los ejercicios hidrodinámicos que se puedan hacer en la piscina o en la playa, nadar, muchos ejercicios de elasticidad para que descompense el trabajo que hicieron las pesas. ¿Ya me entiendes? Okay. Entonces el músculo lo vamos a destrabar, vamos a tratar de que vuelva a su normalidad y que actúe rápido, no lento. Entonces, ¿cómo es el ciclo ya? Cuando ya tenemos un atleta, un pelotero de 17, 18 años, ¿cómo es ese ciclo de entrenamiento? Ya incluiría pesa, los ejercicios que usted manifiesta. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el complemento ya, digamos, para firmar esa estrella que se ha convertido en un atleta? No, mucho entrenamiento, un entrenamiento bien ordenado, con todos los componentes de la carga de la preparación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Hay que preparar muy bien a los muchachos para los tryouts. ¿Por qué? Porque por dentro de las neuronas está sucediendo algo. Cuando ellos quieren, ellos saben que tienen una prueba, o que están en una prueba, y que tienen que lucir la chaqueta, quieren ser firmados. Muchas veces ellos se presionan, se ponen tensos, rompen los enlaces temporales en el cerebro, y entonces no pueden ejecutar la técnica correcta por una mala preparación psicológica. ¿Sí me entiendes? El béisbol es un deporte donde la personalidad del jugador está fundamentalmente encaminada hacia el desarrollo de sus capacidades desde el punto de vista neurofuncional hacia el terreno de juego. ¿Y por qué? Porque lo más que juega un jugador de béisbol en un juego como promedio dura 3 horas, son 7 minutos, no más. Entonces, las otras 2 horas y 53 minutos que está haciendo, está pensando. Entonces, es un deporte de reflexión. ¿Cómo sería entonces usted qué recomienda para esa preparación psicológica? ¿Cómo sería esa preparación psicológica desde el punto de vista de la experiencia que usted tiene? Con muchos ejercicios de representaciones mentales, con muchos ejercicios ideomotores, con muchos ejercicios que tienen que ver con la neurociencia, propiamente dicho, ¿ya? Todos ejercicios de representaciones mentales. ¿Cuáles son esos? Digamos, la mente del muchacho o del equipo a donde tú quieres, al resultado que tú quieres. Funciona. Imagínate si funciona. Que Javier Sotomayor, todavía recordista del mundo, a mí una vez me dijo que había sido campeón mundial un año, lesionado de una pierna, de una rodilla, sin poder entrenar en la pista, a base de ejercicios de representaciones mentales. Acostaba en una camilla, con el psicólogo al lado, y con un aparato acá puesto en el dedo, con corriente, ¿no? Una señal. El psicólogo le decía, toca cuando estés listo para el salto, toca. Cuando comienzas a correr, toca. Y cuando saltes, toca. 3 toques, ¿no? Y así lo hicieron durante un año. Y fue al mundial, obtuvo la medalla de oro con el mismo tiempo de lo que hacía en la camilla, acostado a base de representaciones mentales, con el mismo tiempo. Me lo dijo él a mí. Imagínate tú si los ejercicios de representaciones mentales son buenos o no. Es decir, tremendo. Una vez también invitan a un psicólogo hindú, lo invitan a una conferencia de neurociencia. Entonces el hombre decía que él era campeón de tiro con arco. Desde que llegó estaba con eso, que era campeón de tiro con arco. Entonces ahí alguien le pregunta, le dice, mira, nosotros estamos, no diga más mentiras, nosotros estamos cansados de buscar los libros, los récords, todos los eventos internacionales, y usted no aparece en ningún evento como campeón mundial. Dice, no, lo que pasa es que nosotros no competimos por dinero, nosotros competimos por honor, y no competimos igual que lo que usted ve en las Olimpiadas. Nosotros competimos con una venda en los ojos. ¿Cómo con una venda en los ojos? Nosotros tenemos que dar en la diana, en el centro de la diana, con una venda en los ojos. Pero esa no es la que nos da la medalla de oro, la que nos da el título. La que nos da el título es una segunda flecha que rompe esa primera flecha que dio en el centro de la diana. Bueno, ¿y eso cómo usted lo logra? ¿Cómo usted es capaz de lograr eso? Porque yo soy la flecha. Es decir, el hombre se había preparado psicológicamente desde hacía no sé qué cuántos años para imaginándose de que él era la flecha.
Se ponía así en forma de flecha en el arco y él se tiraba. Porque él era la flecha. A través de los ejercicios y de representaciones mentales, que era lo que te estaba hablando ahorita. ¿Qué porcentaje? ¿Has visto en el video ahí? Que yo pongo a los muchachos acostados ahí al final del entrenamiento, a que se relajen, a tratar de que ellos se duerman, de que no sientan nada. Otras veces me pongo a hablar con ellos para que ellos se imaginen que están obteniendo el resultado que ellos quieren a la hora de batear, que la bola viene, que están conectando un batazo grande. A veces los ves también con vendas en los ojos que los pongo a hacer swing, representándose el resultado en su mente, un ejercicio de representaciones mentales, que está demostrado al jugador, créeme que funciona. Lo que pasa es que el béisbol no tiene tiempo para eso, no trabaja eso. Exactamente. A eso iba. Entonces, la preparación psicológica de un atleta, de un pelotero, en este tiempo, en estos momentos, para ser ya firmado, debe ser fundamental para que se logre esa firma. ¿Qué porcentaje físico y psicológico? El 90% del béisbol es mental y el otro 10% está dentro de la cabeza. O sea que debe haber una preparación mental plena y total. Plena y total. Está comprobado que el carácter psicológico de la preparación en los atletas de alto rendimiento afecta el resultado en más de un 70% a los atletas de alto rendimiento. Eso está comprobado por ellos mismos. El factor psicológico. Imagínate tú, entonces, en un deporte donde lo más que se juega son 7 minutos y se pasan 2 horas y 53 minutos pensando. Tú vas a batear 3 veces, un bateador va a batear 3 veces en un juego, o 4 veces en un juego, 4 veces, en 3 horas, 4 veces. Entonces, el otro tiempo que no está bateando, ¿qué hace? Tiene que estar pensando. Entonces, si lo que está pensando no es lo que tiene que pensar, ¿qué tú crees que pueda pasar en esos turnos al bate? Un desastre. ¿Por qué? Por una mala preparación psicológica. Y eso se ve muchísimo. ¿Cuántos bateadores de Grandes Ligas no vemos que van a batear al cajón de bateo sin planes mentales, a la buena de Dios? ¿Y por qué van sin planes mentales? Porque no hay hábito de prepararse desde el punto de vista psicológico. Pero eso es de edades tempranas. Desde edades tempranas no hay ese hábito. Yo te decía, hemos hablado muchas veces que el béisbol tiene muchas lagunas desde el punto de vista científico. Imagínate si tiene lagunas, que el béisbol divide la parte física de la parte técnica, donde los físicos hacen su trabajo y los técnicos hacen el suyo, de una manera separada, como si fueran mecánicas. Este es mecánico de eléctrico y este es el mecánico de las piezas. Es una locura. Los diagnósticos en el béisbol son desastrosos. No hay sistemas metodológicos para corregir los problemas biomecánicos. Tú muchas veces ves a los entrenadores corrigiendo el error, por ejemplo, a la hora de batear, pero jamás vas a poder corregir a un bateador tratando de corregir el error en sí. Tú no puedes corregir jamás el error en sí. Tienes que remitirte al origen biomecánico del error. Claro. Tienes que saber dónde está el origen biomecánico del error. Cuando tú vas, por ejemplo, a corregir a un lanzador, un muchachito de 14, 15 años que es lanzador, en la posición de bullpen jamás lo vas a poder hacer. En el bullpen no es para corregir. Es muy difícil. Tienes que llevarlo para corregir los problemas biomecánicos a la posición de display. Sonido. El sonido. ¿No me escuchas? No ¿Me escuchas? Ahora sí. Es que cada vez que me envían un mensaje aquí me desconfigura acá la cosa. Bueno, Michelle, entonces para concluir, ya estamos concluyendo, llevamos para 40 minutos, vamos a concluir entonces. Básicamente, en resumen, el entrenamiento deportivo en los niños desde los 10 años hasta los 17, ¿cuáles son las partes fundamentales que debe contener? Preparación física, todos los componentes en la carga de la preparación. Fíjate, desde los 6 hasta los 18 años, ejercicio de reacción y agilidad. Reacción y agilidad, todo el mundo sabe lo que es. Ejercicio de velocidades, ejercicios de coordinación, ejercicios de flexibilidad. En la etapa de 10 a 14 años,
ejercicios de frecuencia de movimiento, de frecuencia forzada, ejercicios de pliometría, desde los 10 hasta los 18, ejercicios de fuerza reactiva, ejercicios de fuerzas naturales. Ahorita hablábamos de las pesas, con las mancuernas se puede trabajar antes de los 17 años. Los ejercicios que usted que enseña con ligas, ¿dónde se aplicarían aquí? Los ejercicios de liga que usted patentó. No, yo no los he patentizado. No, yo no los he patentizado, nunca, incluso nunca ni quise patentizarlo. Porque los ejercicios, yo pienso que los ejercicios, ¿quién va a patentizar una lagartija, chico? Eso no se patentiza, eso no. Para tú patentizar algo tiene que ser que tú utilices un implemento que no sea del béisbol para poder patentizarlo. Hay gente que ha querido patentizarlo. Está la locura de quererlo patentizar, pero bueno. ¿Dónde se aplicaría entonces este tipo de ejercicio? ¿Dónde se aplicarían este tipo de ejercicio? ¿En qué etapa? Los muchachos de 11 años en adelante. El alto rendimiento en el béisbol comienza a los 11 años. Entonces, a partir de los padres a veces tienen una locura y un desespero con los niños y tienen 8 y 9 años y los niños ni siquiera han comenzado en el béisbol. El alto rendimiento comienza a partir de los 11 años. ¿Sí me entiendes? Entonces, a partir de los 11 años ya se pueden hacer todos estos ejercicios con las ligas que tú ves en mis videos, todos los ejercicios pliométricos y agredir al sistema con dosis más agresiva desde el punto de vista de la resistencia a la fuerza, la resistencia a la velocidad, la fuerza reactiva, los mismos ejercicios pliométricos, los ejercicios de flexibilidad y de coordinación en todas las etapas de la preparación, en todas las categorías del deportista, del beisbolista. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar más, Michel? Ejercicio de resistencia. Es muy interesante. Los ejercicios de resistencia antes de los 16 años. Grandes dosis de resistencia. Más de 10 minutos de resistencia. El corazón es un músculo. Está creciendo, se está formando. Si tú lo invades con grandes dosis de resistencia, llega el momento que el corazón crece y se va por encima de la cavidad. Y al final da traste con traumas, con pequeños microtraumas y con insuficiencia desde el punto de vista respiratorio. No lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Claro. Bueno, muchas gracias, Michel. Esperamos tener otro Facebook Live, 45 minutos aquí hablando de pelota y de entrenamiento deportivo. Muchísimas gracias, Michel, y en otra ocasión ya estaremos poniendo de acuerdo qué otro tema traemos aquí en este Facebook Live de Visión del Deporte con Michel Arronte y Luis Adolfo Payares. Muchas gracias, Michel. A la orden.